Hoy escucharás algunos relatos reales y aterradores ocurridos dentro de funerarias. Antes de comenzar, te pido que dejes tu like y te suscribas para contribuir con este canal y motivarnos a traer cada vez más videos como este. Dicho esto, vamos a los relatos. Existen lugares donde el silencio debería reinar, la última morada donde aquellos que partieron encuentran el descanso eterno. Pero, ¿y si ese silencio fuera roto por algo inexplicable? Era una noche de invierno. Carlos, un joven empleado de la funeraria, estaba terminando su turno. La sala estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz de las lámparas. Los ataúdes estaban cerrados, y todo parecía normal, hasta que un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a resonar en el pasillo. Parecía un susurro. Carlos se detuvo, intentando entender de dónde provenía. El sonido se intensificó y un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó a uno de los ataúdes, creyendo que algo estaba mal. Quizás un animal o tal vez un truco de su mente. Pero el sonido continuaba. Una voz suave pidiendo ayuda. Temblando, abrió el ataúd, seguro de que solo encontraría el cuerpo inmóvil que había preparado horas antes. Pero al abrirlo, lo que vio lo dejó sin palabras. Los ojos de la figura en el ataúd estaban abiertos y parecía sonreír. Desesperado, Carlos corrió, pero el sonido continuaba persiguiéndolo. Voces susurrantes, risas bajas. Desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. Carlos dejó su trabajo a la mañana siguiente, pero lo que vio esa noche aún lo persigue. ¿Y tú? ¿Abrirías un ataúd si escucharas una voz pidiendo ayuda? No todo adiós es silencioso. En algunas despedidas, las almas parecen negarse a partir, como si algo todavía las atara al mundo de los vivos. Marta había trabajado durante años en la funeraria. Acostumbrada a las despedidas dolorosas de las familias, aquella noche, mientras organizaba los arreglos para una ceremonia al amanecer, un detalle extraño llamó su atención en uno de los ataúdes. Una rosa roja estaba colocada de una forma inusual. Parecía que alguien la había sostenido contra el pecho del fallecido con mucha fuerza, pero nadie, aparte de ella, tenía acceso al lugar a esa hora. Intrigada, Marta se alejó, pero una brisa helada recorrió la sala. Las flores comenzaron a marchitarse y un pesado aroma a algo quemado dominó el ambiente. Marta sintió como si alguien la estuviera observando. Se dio la vuelta y vio, reflejada en el cristal de la sala contigua, la figura del fallecido, de pie, sosteniendo la rosa. Inmóvil de miedo, Marta sintió que algo la empujaba. Una fuerza invisible. Presa del pánico, huyó. A la mañana siguiente todo parecía normal, pero al revisar las cámaras de seguridad, allí estaba, una sombra que se movía sola. Tal vez el último adiós de él no había sido dado. Marta dejó el trabajo poco después, pero nunca pudo deshacerse de la sensación de que alguien o algo la seguía. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de regresar a trabajar después de una noche así? En la oscuridad de la madrugada, la soledad de una funeraria puede volverse aterradora. Algunos creen que en ciertas noches los muertos reciben visitantes. Ricardo era el encargado del turno nocturno en la funeraria. Las horas eran largas, pero él estaba acostumbrado al silencio. Aquella noche, algo parecía diferente. El reloj marcaba las 2:40 y las 5:00 cuando escuchó el sonido de pasos lentos resonando en el pasillo. Intrigado y ligeramente inquieto, Ricardo pensó que algún familiar había entrado sin permiso para una última despedida. Se acercó al salón principal y vio al fondo la silueta de un hombre inclinado sobre uno de los ataúdes, susurrando palabras incomprensibles. Cuando Ricardo se aproximó,
La figura lentamente se enderezó. Sin mostrar el rostro, giró y caminó hacia la salida. Ricardo lo siguió, pero al cruzar la puerta no había nadie. La calle estaba desierta. Volvió al salón para revisar el ataúd, y fue entonces cuando notó algo aterrador. El ataúd estaba vacío. El cuerpo había desaparecido. Confuso y aterrorizado, Ricardo comenzó a buscar el cuerpo por los pasillos, pero solo encontró el vacío. Al revisar las cámaras a la mañana siguiente, allí estaba la figura del hombre, inclinada sobre el ataúd, pero desapareciendo lentamente como una mancha de sombra que se desvanecía sin dejar rastro. Hasta hoy, nadie ha sabido explicar lo que pasó con el cuerpo aquella madrugada. ¿Realmente desapareció o fue llevado a otro lugar? Ricardo nunca volvió a trabajar en el turno nocturno. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentar las sombras en un turno de noche? Algunos objetos llevan más que solo reflejos. Hay espejos que guardan recuerdos oscuros e historias que no deberían ser revividas. Juliana era nueva en el trabajo. En una de las salas de la funeraria había un espejo antiguo, desgastado por el tiempo, colocado estratégicamente para que las familias pudieran recomponerse después de las despedidas. Pero Juliana pronto se dio cuenta de que aquel espejo no era como los demás. Siempre que pasaba frente a él, sentía la sensación de ver algo más, alguien detrás de ella, alguien que en realidad no estaba allí. Una noche, mientras limpiaba la sala, notó un movimiento extraño en el reflejo. Era una figura, una mujer con un vestido antiguo, pálida y con una mirada vacía. La mujer permanecía parada, observando a Juliana a través del espejo. Al darse vuelta, no había nadie detrás de ella. El salón estaba vacío. En los días siguientes, Juliana evitaba pasar cerca de ese espejo, pero la figura parecía acercarse cada vez más. Una noche, al mirarlo fijamente, vio a la mujer a su lado, casi tocándole el hombro. Con el corazón acelerado, Juliana intentó salir de la sala, pero sintió una presión, una fuerza invisible que la mantenía atrapada. La figura entonces susurró algo incomprensible. Cuando finalmente logró moverse, Juliana corrió. Al día siguiente, se fue sin dar explicaciones. Más tarde, se supo que la mujer en el espejo era una joven que había fallecido décadas antes y cuya familia nunca había realizado la última despedida. La funeraria aún guarda el espejo y dicen que, a veces, si miras de cerca, puedes ver a la mujer pidiendo una última oportunidad de ser recordada. Pero cuidado, no todos logran salir después del encuentro. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar en ese espejo? No todas las almas logran irse en paz. Algunas, especialmente las más jóvenes, parecen quedar atrapadas en un mundo entre el nuestro y el desconocido, buscando compañía, o tal vez, simplemente un amigo. Eduardo, un empleado antiguo de la funeraria, solía decir que la sala de preparación siempre parecía más fría que el resto del edificio, aunque nunca le dio mucha importancia. Hasta la noche en que vio algo que lo marcaría para siempre. Era una noche común, hasta que un sonido de risa infantil resonó en la sala. Al principio, Eduardo pensó que era su imaginación. Después de todo, una risa de niño en una funeraria a esa hora era algo imposible. Sin embargo, el sonido se repitió, y se dio cuenta de que venía de la esquina de la sala, donde una pequeña silla de madera estaba arrinconada. Eduardo miró, sin atreverse a acercarse, pero lo suficientemente curioso como para no salir de allí. De repente, un globo rojo rodó por el suelo y se detuvo a sus pies. No podía entender de dónde había salido,
ya que no había nada en el lugar que explicara su origen. Asustado, pero tratando de mantenerse racional, Eduardo recogió el globo y lo guardó. A la noche siguiente, la risa volvió, y esta vez tuvo una visión aún más perturbadora. La figura de un niño estaba parada junto al ataúd. Tenía una mirada vacía y una expresión de tristeza, como si estuviera perdido. Eduardo intentó acercarse, pero la figura desapareció, dejando el globo en el suelo una vez más. En las semanas siguientes, la presencia del niño se intensificó. Eduardo, atormentado por la visión, pidió ser transferido a otro sector. Poco después descubrió que, años antes, un niño había sido velado allí en circunstancias trágicas y que la familia no había podido realizar una despedida adecuada. Hasta el día de hoy, dicen que es posible escuchar la risa infantil y que el globo aparece misteriosamente, siempre en noches muy tranquilas. Algunos creen que el niño busca compañía. ¿Y tú? Si encontraras ese globo, ¿intentarías llevártelo o lo dejarías para quien lo necesita? En algunas funerarias, hay lugares que hasta los empleados evitan, lugares que parecen cargar el peso de algo sombrío y desconocido, como el sótano. Renata era nueva en el trabajo y le advirtieron que evitara el sótano, donde se almacenaban materiales antiguos. La explicación era que el lugar no era seguro debido al moho y a la oscuridad. Pero una noche de tormenta, escuchó algo que venía de allí. Un golpeteo lento, como si alguien estuviera llamando para pedir ayuda. Al principio, Renata lo ignoró, pensando que solo era el viento o algún objeto que había caído. Pero el golpeteo continuaba, insistente, casi rítmico, y parecía acercarse. Respiró hondo, tomó una linterna y decidió investigar. Al bajar las escaleras estrechas, sintió que el aire se volvía denso, casi sofocante. La luz de la linterna temblaba y el silencio era interrumpido solo por el sonido de su respiración y el eco de los golpes. Cuando llegó al fondo, notó una puerta antigua cerrada con cadenas. De allí venían los golpes, ahora más fuertes, como si algo intentara salir. Renata dio un paso atrás, asustada, y entonces una voz débil y arrastrada empezó a susurrar su nombre. Renata. La linterna falló por un momento y cuando la luz volvió, los golpes se habían detenido, pero la cadena en la puerta estaba ligeramente suelta. Corrió de vuelta al piso de arriba, pero sintió que algo la acompañaba. Desde aquella noche, Renata juraba que escuchaba susurros y golpes en cualquier sala donde se encontrara sola. La experiencia la marcó profundamente y se negó a bajar al sótano de nuevo. El sótano sigue cerrado y nadie sabe realmente qué pasó allá abajo. Dicen que de vez en cuando la puerta emite un golpe solitario, como si esperara a alguien que la abriera. Pero ¿y tú? ¿Tendrías el valor de bajar al sótano y ver qué hay del otro lado de la puerta? Algunos dicen que las flores son símbolos de despedida. Pero, ¿y si una flor se negara a marchitarse? ¿Podría llevar un secreto oscuro, algo que debería haber permanecido enterrado? Felipe, un joven asistente, era responsable de la preparación del salón antes de los velorios. Uno de los rituales incluía colocar flores al lado de los ataúdes, y ya estaba acostumbrado al proceso. Pero un día, mientras organizaba un funeral para una señora mayor, notó algo peculiar. Una flor, un lirio blanco que estaba en el ataúd, parecía estar en un estado de perfecta conservación, diferente de todas las otras flores que ya comenzaban a marchitarse. Intrigado, Felipe dejó la flor donde estaba, pero al día siguiente, cuando regresó al salón, el lirio seguía intacto, tan fresco como si hubiera sido cosechado en ese mismo momento.
la familia de la señora en visita también notó el lirio y comentó que era su flor favorita, pero se sorprendieron al ver cómo permanecía tan lozano en los días siguientes. Felipe comenzó a darse cuenta de que el lirio aparecía en otros ataúdes, incluso cuando él no lo colocaba allí. Siempre que entraba en la sala solo, sentía el aroma del lirio llenar el aire y una sensación de presencia lo envolvía, como si la señora estuviera allí observándolo. Una noche, oyó pasos ligeros y al volverse, vio una figura pálida con el mismo vestido que la señora llevaba en el velorio, sosteniendo el lirio. Ella no dijo nada, solo lo miró con una expresión profunda y melancólica antes de desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente, la flor estaba nuevamente en perfecto estado en el centro de la sala. La funeraria aún mantiene el lirio en el salón y dicen que nunca se marchita. Siempre vívido, como si fuera un recordatorio. Algunos creen que es la señora dejando su marca, un último adiós que nunca fue completo. Pero, ¿y tú? ¿Tocarías esta flor sabiendo de dónde viene?